Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. A las 3:17 de la madrugada la ciudad es otro planeta. Trabajo como repartidor nocturno para una farmacia de guardia. Antibióticos a domicilio, pañales, algún ansiolítico con receta verificada. Conozco cada glorieta vacía, cada semáforo que se pone en ámbar y te mira sin nadie alrededor. Esa noche de martes la aplicación marcaba el último encargo. Un jarabe para la tos hasta un polígono medio muerto a las afueras. Perfecto. Entregaba y me iba a casa. La calle del destino no tenía salida. Naves silenciosas. Un perro ladrando detrás de una valla y farolas que parpadeaban como si bostezaran. Entregué la bolsa a un tipo con la mitad de la cara cubierta por una bufanda. Estaba pálido, la voz ronca. Firmó con el dedo en la pantalla y cerró sin dar las gracias. Nada raro a esas horas. Lo raro vino al volver al coche. El vidrio del copiloto estaba empañado desde dentro. Dejé de respirar un segundo. Revisé el pestillo. Cerrado. Con la manga limpié un círculo y asomé la mirada al interior. No había nadie, claro. Había olvidado que antes, en la farmacia, había dejado una botella abierta y el vapor del aire caliente haría su efecto. Reí solo, ese tipo de risa que no suena. Me subí, arranqué y giré para salir. Fue entonces cuando lo vi por el retrovisor. Un utilitario gris, sin logos, aparcado en batería a 3 plazas de donde había estado. No recuerdo haberlo visto llegar. Los faros se encendieron justo cuando pasé por delante. No le di importancia. El polígono está lleno de coches aburridos con dueños insomnes. Tomé la avenida principal. El gris tomó la avenida principal. El primer semáforo lo pasé en verde. El gris también. En la rotonda hice el tercer salida. El gris, pegado a 2 coches de distancia, hizo la misma. Ya con el estómago apretado probé un viejo truco. Giré a la derecha en una calle que volvía a dar al mismo sitio. Una tontería para quien no conoce la zona. El gris giró detrás sin dudar. Me sudaron las manos. Subí el volumen de la radio solo para tener algo que no fueran mis pensamientos. Era un programa de camioneros que contaban chistes malos. Apagué. Marqué 112 y colgué antes de que sonara. Me pareció ridículo decir creo que me siguen sin ninguna prueba. Busqué la dashcam, parpadeaba en rojo. Grabando. Bien. Revisé el espejo. El gris mantenía la distancia como si leyera un manual. Entré a la M45 y pisé hasta 110. El gris se colocó a un carril de mí, pero no adelantó. Cada vez que yo cambiaba de carril, él copiaba al minuto. En el puente de Villaverde vi un panel que indicaba área de servicio a 2 kilómetros. Decidí entrar. Si realmente me seguía, vería qué hacía con más luz y cámaras. Si era casualidad, me tomaría un café y respiraría. Las luces del área brillaban como un oasis torpe. Giré el intermitente con antelación, tomé la salida y reduzco hasta 40. En el retrovisor, durante un instante eterno, el gris continuó recto. Ahí lo tienes, paranoico, me dije. Me metí despacio al parking, buscando un hueco frente a la cafetería. Entonces, por el rabillo del ojo, vi los faros del gris aparecer por la rampa de entrada, sin intermitente. No aparcó. Se detuvo cruzado a 3 plazas de mí, dejándome la salida a medias. Los cristales estaban tintados. El motor sonaba al ralentí paciente. Apagué el mío para no llamar más la atención, y me quedé con las manos sobre el volante, los pulgares blancos. Pensé en bajar, entrar a la cafetería, pedir ayuda. Pensé en arrancar y salir en contradirección si hacía falta. Pensé en la dashcam y en que, si algo pasaba, al menos quedaría grabado. El gris dio un golpe de gas, breve, como un carraspeo. Me atreví a mirar directamente. El conductor bajó su ventanilla unos centímetros. No vi su cara. Solo el borde de una capucha y un cigarrillo encendido que se encendía y apagaba como un ojo. Luego, con una calma obscena, colocó algo sobre el marco de su ventana. Un teléfono, la pantalla hacia mí. En letras enormes se leía: «No apagues el motor». Tragué saliva. Volví a girar la llave.
El corazón a golpes. El gris no se movió. Yo tampoco. Y la madrugada, de repente, pareció más larga de lo posible. El sonido del motor parecía un corazón artificial bombeando miedo. No sabía si debía hacer caso o huir, pero ese mensaje, no apagues el motor, me paralizó. A esas horas, en un área de servicio casi vacía, cualquier movimiento parecía una provocación. Miré a mi alrededor. 2 camiones estacionados más lejos, luces apagadas, conductores dormidos. Dentro de la cafetería, solo una mujer fregando el suelo, ajena al infierno que yo vivía en cámara lenta. El tipo del coche gris seguía quieto, ni una palabra ni un gesto más. Solo el brillo intermitente del cigarrillo y el zumbido del motor. Tomé mi móvil con la mano izquierda, muy despacio, e intenté hacer una foto, pero justo cuando levanté el teléfono, la pantalla del suyo cambió. Nuevas letras blancas sobre fondo negro. Baja la ventanilla. Me quedé helado. No podía verlo bien desde la distancia, pero era claro que me estaba observando. Intenté convencerme de que era una broma, algún loco jugando conmigo, pero ¿cómo sabía exactamente qué iba a hacer? Dejé el móvil en el asiento. No quería que pensara que lo provocaba. Con la otra mano tanteé la palanca de cambios. Si giraba el volante a la izquierda, podía escapar entre los camiones y salir por el carril de servicio. Lo hice. Solté el freno de mano y avancé despacio. El gris no se movió. Di otro metro. De repente el coche aceleró de golpe, cruzándose en diagonal para bloquearme la salida. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado. Volvió a apagar los faros. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi respiración temblar. Pegué mi frente al volante. No sabía si tocar la bocina, si salir corriendo. De pronto el móvil vibró en el asiento del copiloto. Un número oculto. Dudé en contestar, pero el sonido insistía. Cada pitido una puñalada. Respondí sin hablar. No te asustes, dijo una voz ronca como si hablara desde dentro de un tubo metálico. No quiero hacerte daño. No pude articular palabra. Solo necesito que escuches. Has estado en la farmacia de la calle Goya, ¿verdad? Continuó. Sí, logré decir. Perfecto. Entregaste un medicamento a un hombre con bufanda. No le digas a nadie que estuviste allí. Nadie. Si lo haces, te encontraré. Quise preguntar por qué, pero la voz colgó. El gris arrancó despacio y salió del área sin mirar atrás. Me quedé allí, temblando, con la garganta seca y el eco de esas palabras repitiéndose. Tardé un buen rato en convencerme de que debía volver a la ciudad. Llamé al jefe de la farmacia para decirle que el cliente parecía sospechoso, pero el número de guardia derivó a un buzón. La madrugada entera me pareció un túnel sin salida. Llegué a casa pasadas las 4. Estacioné el coche frente al edificio y me senté en el sofá sin quitarme la chaqueta. Cuando por fin respiraba normal, sonó una notificación. Era un correo electrónico sin remitente, sin asunto, con un solo archivo adjunto. Un video. Lo abrí. Era la grabación de mi dashcam. Hasta ahí nada extraño. Pero el video no terminaba cuando yo creía. Después de que el coche gris se fuera, la cámara seguía grabando y mostraba algo más. A los 2 minutos de silencio alguien se acercaba por el lado del copiloto. Llevaba una capucha negra y un teléfono en la mano. Se agachaba junto a la puerta y deslizaba algo por debajo del neumático trasero. No logré ver qué era. Salí corriendo al garaje, descalzo, sin pensar. En el suelo, pegado a la rueda, había un sobre de papel encerado sellado con cinta adhesiva. No tenía nombre. Dentro, una única hoja, impresa, con letras grandes. No mientas, te estamos observando. Esa noche no dormí. Cada sombra parecía moverse un poco más de lo normal. Cada ruido en la calle sonaba como un coche que regresaba. No sabía quién era ese hombre ni qué buscaba, pero tenía claro algo. Aquello no era un error, y si me habían seguido una vez, podrían hacerlo de nuevo. Pasé los 2 días siguientes fingiendo que nada había pasado. Trabajé de noche, dormí de día, pero la tensión seguía colgando del techo como una cuerda. Revisaba el retrovisor constantemente. Me aseguraba de cerrar la puerta con doble vuelta. Incluso dejaba la tele encendida para que el ruido llenara los huecos donde el miedo respiraba. Pero el miedo no se apaga. El tercer día, mientras cargaba el coche con pedidos, encontré algo que me hizo soltar la caja. En la guantera debajo de mis papeles había una memoria USB negra. No era mía.
Dudé si tirarla, pero la curiosidad es una enfermedad. Subí al apartamento y la conecté al portátil. El dispositivo contenía solo 3 archivos de video, todos con la misma fecha, la noche del seguimiento. El primero mostraba mi coche desde fuera, moviéndose por la avenida vacía. El ángulo era alto, como si lo hubieran grabado desde un dron o una cámara fija. El segundo desde otro punto mostraba el área de servicio. Yo saliendo del vehículo mirando alrededor. No recordaba haber salido del coche, pero en el video lo hacía. Me veía caminando hacia la cafetería, deteniéndome en seco y regresando al auto con paso rápido, como si hubiera olvidado algo o alguien me hubiera hablado. El tercero era aún peor. Mostraba mi portal esa misma madrugada y a mí entrando con paso cansado, seguido por una silueta oscura que se detenía justo antes de la puerta, mirándome. Apagué el ordenador. No quería seguir viendo. Ni siquiera sabía cómo habían conseguido esas grabaciones. Me puse de pie para comprobar la cerradura, pero entonces escuché 3 golpes secos en la puerta, espaciados, como si quien llamara no tuviera prisa. No contesté. Esperé. Volvieron los golpes, más fuertes. Me acerqué en puntillas, miré por la mirilla, nadie. Sin embargo, en el suelo, alguien había dejado otro sobre, idéntico al anterior. Lo recogí con un trapo, el corazón fuera de control. Dentro había una sola palabra: habla. Esa misma noche decidí ir a la policía. No podía seguir aguantando. Llevé los sobres, la memoria, todo. En comisaría me atendió un agente joven que escuchó mi relato con una mezcla de incredulidad y lástima. Dijo que sin pruebas de agresión o amenazas directas, poco podían hacer. Tomó nota del coche gris, del número oculto, pero me aseguró que probablemente era una broma pesada. Me dieron un número de expediente y me mandaron a casa. De camino al coche, en la salida de la comisaría, recibí otro mensaje. Esta vez, sin número desconocido. Era el mismo número del pedido de la farmacia. Cliente: Antonio Vega. El texto decía: no debiste hacerlo. Llamé a la farmacia inmediatamente buscando ese nombre. La chica del mostrador me dijo que no tenían registrado ningún Antonio Vega en sus pedidos recientes. Busqué en los archivos de la app de repartos. El pedido del martes había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me temblaban las manos. Abrí el video de la dashcam original, el que aún guardaba en mi teléfono buscando cualquier pista. Avancé hasta el momento en que el hombre con bufanda me abre la puerta. Pausé la imagen, subí el brillo al máximo. Detrás de él, en el pasillo oscuro del piso, se veía algo que antes no había notado. Una figura sentada en el suelo, inmóvil. Un cuerpo. La respiración se me detuvo. Amplié la imagen. Era imposible distinguir rasgos, pero se veía un brazo caído, una mano blanca que asomaba desde una manta. El hombre de la bufanda había cerrado la puerta justo después. Esa escena me persiguió el resto del turno. ¿Había entregado un medicamento o encubierto algo peor? ¿Era posible que aquella persona del suelo estuviera muerta? Y sobre todo, ¿era esa la razón por la que me seguían? A las 3 de la mañana del siguiente día, cuando estaba por salir a trabajar, escuché el sonido de una notificación. Era otro video enviado desde un correo sin nombre. Lo abrí. La imagen era borrosa, pero reconocí el lugar. Mi portal. Alguien filmaba desde afuera, apuntando a mi ventana. En el último segundo el lente se acercaba y una voz susurraba: «Sabemos lo que viste». No dormí en toda la noche. Cada sonido del edificio, una cañería, un ascensor, un coche lejano, me hacía saltar. A las 5 de la mañana empaqué lo básico: ropa, cargadores, el portátil. No podía quedarme allí. Fui a casa de mi hermana en Alcalá sin avisar. Ella trabaja de enfermera y no estaba. Me tumbé en el sofá, incapaz de cerrar los ojos. A las 7 el móvil vibró. Un nuevo mensaje, esta vez sin texto. Solo un enlace. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Era un artículo de periódico digital. Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un piso del polígono de Vallecas. Vecinos alertaron por el olor. Se investiga posible negligencia o encubrimiento. La dirección era la misma a la que yo había hecho la entrega. Leí y releí el párrafo hasta que las letras se mezclaron. Según la nota, el cadáver llevaba semanas allí. Imposible. Yo había estado hace 3 noches, y alguien me había abierto la puerta.
Intenté contactar al número del pedido, pero ya no existía. Tampoco el correo que me enviaba los videos, ni la farmacia. Cuando llegué en persona, encontré la persiana bajada y un cartel improvisado que decía «Cerrado por auditoría sanitaria». Nadie en el edificio recordaba al dueño. A partir de ahí los días se volvieron bruma. Me seguían coches que desaparecían al doblar la esquina. Sonaban golpes en mi puerta cuando el reloj marcaba las 3:17. La hora exacta de aquella primera entrega. Un día encontré la dashcam rota en la guantera, aunque juraría haberla guardado en mi armario. Otro desperté con una nota doblada bajo la almohada. Ella tampoco te creerá. La letra era la misma que en los sobres anteriores. Fui a ver a mi hermana, pero cuando intenté explicarle todo me miró con esa mezcla de miedo y compasión que duele más que el desprecio. Me aconsejó descansar, desconectar del turno nocturno. Fingí que sí. Pero esa noche antes de salir de su casa escuché un mensaje de voz que me heló el alma. Era el contestador automático de mi móvil, una grabación nueva, sin número. Se oía mi propia voz susurrando, «No apagues el motor». A partir de ese momento perdí cualquier rastro de certeza. Empecé a grabar todo, los trayectos, las puertas, los pasillos, pero nada raro volvía a aparecer. Ni coches, ni sobres, ni mensajes. Durante 2 semanas la vida pareció volver a su cauce. Casi empecé a creer que todo había sido un brote de paranoia, hasta que una madrugada, mientras conducía por la M30, una luz roja en el salpicadero me indicó que el coche tenía un fallo en el sistema. Reduje la velocidad, aparqué en el arcén y bajé a revisar. El aire era frío, el tráfico escaso. Abrí el capó y entre el ruido del motor oí un clic metálico detrás de mí. Me giré. A unos metros sobre el asfalto, alguien había colocado un teléfono móvil apuntando hacia mí. La pantalla encendida mostraba solo una frase. «Ahora habla». Di un paso atrás, temblando, buscando la silueta de alguien. No había nadie. Me acerqué al móvil. Era mi propio teléfono. Lo recogí con manos temblorosas, pero antes de poder apagarlo, la cámara frontal se activó sola. En la pantalla aparecí yo, iluminado por los faros de mi coche. Detrás, en la oscuridad, se distinguía la figura de un hombre con bufanda, inmóvil. Se acercó hasta llenar el encuadre, y con una voz que sonó exactamente como la mía, dijo, «Tú entregaste el cuerpo». El video se cortó. Cuando llegaron los agentes de tráfico 1 hora después, encontraron el coche encendido, el capó abierto y el asiento del conductor vacío. El motor seguía al ralentí. La dashcam había grabado todo, salvo los últimos 5 minutos, donde el archivo se corrompía con interferencias. Nadie volvió a saber de mí. Solo, de vez en cuando, algún repartidor nocturno asegura ver un coche gris que lo sigue por las carreteras vacías, con un cigarrillo encendido detrás del cristal, y a veces, el mensaje en la pantalla dice lo mismo. «No apagues el motor». Soy vigilante nocturno en una obra de las afueras de Zaragoza. No es el trabajo soñado, pero paga las facturas. La empresa construye una serie de bloques nuevos junto a un descampado enorme, donde el viento no deja de soplar y los perros vagabundos aúllan como si hablaran entre ellos. Mis turnos empiezan a las 11 y terminan a las 6, cuando llega el relevo y el sol empieza a pintar los andamios de naranja. Esa noche era jueves. Hacía un frío de cuchillo y apenas tenía ganas de dar las rondas. Las cámaras funcionaban bien, el generador también. Me encerré en la caseta de vigilancia. Me serví café en el termo y empecé a revisar los monitores. 4 cámaras cubrían la entrada principal, el almacén de materiales, el vallado trasero y el interior de una nave donde guardábamos maquinaria pesada. Todo parecía en orden. A las 2:41, algo cambió. En la cámara del vallado trasero vi una figura moverse rápido, justo en la línea de visión más oscura. Pensé que sería un gato o algún perro merodeando, así que encendí el foco del perímetro para espantarlo. La luz blanca barrió el terreno y no se vio nada. Sin embargo, cuando apagué el foco, la cámara mostró una imagen que me dejó seco. Una mano apoyada en el cristal, desde dentro de la caseta de vigilancia. Me giré de golpe, el corazón en la garganta, pero no había nadie detrás de mí. La ventana estaba limpia, sin huellas. Volví a mirar la pantalla. La mano había desaparecido.
Me levanté. Agarré la linterna y salí a dar una vuelta, intentando convencerme de que era un fallo del sistema. El aire helado me golpeó en la cara. Caminé hasta la valla. Todo quieto, ni rastro de intrusos. El suelo mostraba huellas, pero eran mías, las del turno anterior y las de los obreros. Nada fresco. Cuando volví a la caseta, el monitor del almacén mostraba una puerta abierta que juraría haber cerrado hacía una hora. Entré. La oscuridad dentro del almacén era densa, con ese olor a cemento y grasa que parece pegarse en la lengua. Alumbré con la linterna cada rincón. Nada. Cerré la puerta y regresé a mi puesto. Eran las 3 cuando escuché los primeros golpes. 3, secos, contra la puerta de la caseta. ¿Quién anda ahí?, grité con la voz más firme que pude. Silencio. Salí con la linterna, el bastón en la mano. Solo el viento. Ni un coche ni un paso. Volví dentro. Y entonces lo escuché otra vez, pero no en la puerta, sino en el intercomunicador del sistema de cámaras. Un susurro, apenas audible. Me acerqué el auricular al oído y entendí una sola palabra, repetida 2 veces. Sal. Salté del asiento, desconecté el sistema. No tenía sentido. Nadie más tenía acceso al canal de seguridad. Aún así, mi cuerpo actuó por instinto. Cogí la chaqueta y salí. La obra entera estaba sumida en una calma tan perfecta que dolía. Caminé por el pasillo central de grava hasta el fondo del terreno. De pronto el foco del almacén se encendió solo. Corrí hacia allá, la puerta otra vez abierta. Entré, con el haz de la linterna temblando. En medio del suelo había algo que no estaba antes. Un casco de obra, partido en 2, con una mancha oscura en el borde interior. Me agaché. El casco tenía una etiqueta, Fernando G. Me sonaba ese nombre. Era un albañil que había trabajado allí el mes pasado. Lo recordaba porque, según los rumores, había tenido un accidente. Cayó del 3er piso durante un turno nocturno y murió al instante. El generador parpadeó y las luces se apagaron. La linterna titiló una vez más antes de apagarse también. En la oscuridad el viento dejó de soplar, y una voz muy baja junto a mi oído susurró: «No estás solo esta noche». Me quedé helado, con la linterna muerta en la mano, respirando tan despacio como podía para no hacer ruido. Era imposible. Estaba solo, o eso creía. La voz había sido clara, susurrada, como si alguien estuviera pegado a mi oído. Me di la vuelta, tanteando a ciegas, pero no había nada. Solo el silencio espeso del almacén y el olor a polvo viejo. Saqué el móvil para usarlo de linterna, pero al encenderlo vi que no tenía cobertura, ni una barra. Eso nunca pasaba ahí dentro. Encendí el flash y enfoqué el casco partido. La mancha oscura ya no parecía aceite. Era sangre seca. Retrocedí hasta la puerta. Afuera, la obra seguía desierta. Caminé rápido hacia la caseta, intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Quizás alguien se había colado. Quizás el casco lo había dejado algún obrero olvidado. Pero algo no encajaba. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado con llave. Empujé despacio. Dentro olía distinto. Un tufo húmedo como a hierro viejo. Los monitores parpadeaban, pero ninguno mostraba imagen, solo interferencias. En el centro de la mesa, sobre mis papeles, había un segundo casco. Limpio, con una etiqueta nueva. Miguel R. Mi nombre. Se me cayó el móvil. Lo recogí con las manos temblando. Revisé cada rincón de la caseta. Nadie. Cerré las ventanas, bajé las persianas, eché el pestillo. Intenté respirar, pero justo entonces uno de los monitores se encendió solo. La cámara del almacén. En la pantalla, alguien caminaba despacio entre las sombras. Llevaba el mismo uniforme que yo, la misma chaqueta reflectante. Me quedé paralizado. No podía ser. Amplié la imagen. El tipo se detuvo frente a la cámara, levantó la cabeza y miró directamente al lente. En la frente, una herida abierta. El mismo rostro que veía todas las mañanas en el espejo. Era yo. La imagen se cortó. La electricidad del generador cayó y la caseta quedó en completa oscuridad. Sentí cómo el aire cambiaba, cómo el silencio se cargaba de algo invisible. Un paso detrás de mí, otro. ¿Quién está ahí?, grité. Nadie respondió. Salí corriendo. Crucé el descampado hasta llegar al portón principal, cerrado con cadena. No tenía las llaves encima. Las había dejado dentro. Pegué la frente al metal,
respirando como un animal acorralado. Detrás el eco de mis pasos repetía los míos, solo que medio segundo más tarde, me di la vuelta. A unos 20 metros junto al depósito de agua, una figura se recortaba contra la neblina de la madrugada. Llevaba casco. En la frente, una herida que brillaba con el reflejo lejano de las luces del perímetro. Caminaba hacia mí lento, arrastrando una pierna. Eché a correr en dirección opuesta. Tropecé con los montones de grava, con los cables. El aire olía a tierra húmeda y óxido. Llegué al módulo de oficinas, intenté forzar una puerta. Cerrada. Golpeé, grité hasta que mi voz se quebró. Cuando miré de nuevo hacia atrás, la figura ya no estaba. Solo el eco del viento entre las vigas y el golpeteo de una lámina suelta en el andamio. Me quedé allí, apoyado contra la pared, jadeando. De pronto, un sonido familiar rompió el silencio. El tono de llamada de mi propio móvil. Saqué el teléfono del bolsillo. En la pantalla, una llamada entrante. Miguel, el sudor me corría por la espalda. Contesté sin decir nada. «Te dije que no estabas solo», susurró mi propia voz. El móvil se apagó. No recuerdo cómo volví a la caseta. Solo sé que cuando lo hice el cielo comenzaba a clarear. La niebla se pegaba a la piel y mis botas estaban cubiertas de barro. Cerré la puerta, puse el cerrojo y me senté en el suelo, intentando procesar lo que acababa de vivir. El reloj marcaba las 5:12. Solo tenía que aguantar 48 minutos más hasta que llegara el relevo. Encendí el generador otra vez. Las luces parpadearon antes de estabilizarse. Las cámaras volvieron a mostrar imagen una por una. Revisé cada monitor, el almacén vacío, la valla intacta, el perímetro sin movimiento. Respiré un poco más tranquilo. Quizás todo había sido un episodio de cansancio extremo. Ya me había pasado antes. Después de noches sin dormir, la mente te juega malas pasadas. Pero entonces vi algo en el monitor de la cámara 3, la que daba a la entrada principal. El portón estaba abierto. No lo había escuchado. No era posible que se abriera solo. Pesaba casi 100 kilos y tenía un candado industrial. Me quedé mirando la pantalla, esperando que se tratara de un fallo. Sin embargo, mientras observaba, una silueta cruzó lentamente el marco del portón. Un hombre. El mismo uniforme reflectante, el mismo casco. Esta vez no huí. Agarré el bastón de servicio y salí. El aire del amanecer era helado. Caminé despacio hacia el portón, la linterna temblando en mi mano. La figura avanzaba en dirección contraria hacia el interior de la obra. ¡Alto ahí!, grité. No se detuvo. Aceleré el paso. Cuando estuve a unos 10 metros, el tipo se volvió. Llevaba la cara cubierta de polvo y una herida abierta en la cabeza. Su mirada estaba vacía. No parecía ver, pero sí moverse con una certeza inquietante. Dio un paso adelante y entonces lo reconocí del todo. Fernando, el obrero que había muerto allí el mes pasado. Sentí que me flaqueaban las piernas. «Fernando», susurré, como si decir su nombre pudiera devolverle algo de humanidad. Él inclinó la cabeza lentamente y levantó una mano hacia mí, como si señalara algo detrás. Me giré por instinto. En la valla colgaba algo nuevo, una chaqueta reflectante como la mía, empapada de algo oscuro. Me acerqué hipnotizado. En el pecho, con marcador negro, había un mensaje escrito a toda prisa. «Uno más en el turno». La linterna me tembló entre los dedos. Cuando volví a mirar al frente, Fernando ya no estaba. Ni rastro, ni huellas en el barro, solo el portón oscilando lentamente con el viento. Volví corriendo a la caseta. Cerré todo de nuevo. Bloqueé los monitores con cinta, apagué el generador. Me senté en el suelo, el bastón entre las manos. El silencio era absoluto. Pasaron los minutos. A las 6:05 oí un coche acercarse. Mi relevo. Salí a recibirlo. Era Rubén, un chico nuevo, apenas 20 años. Le conté que había pasado una noche extraña, que tuviera cuidado. Me miró sin entender nada, con esa sonrisa nerviosa de quien no quiere parecer cobarde. «Tranquilo, Miguel», me dijo. «Aquí no pasa nada, hombre. Solo ruidos». Subí al coche, todavía temblando. En el retrovisor lo vi entrar a la caseta. Iba a girar para salir cuando mi móvil vibró. Un mensaje nuevo sin remitente, turno cubierto y un video adjunto. Lo abrí. Grabado desde una cámara de seguridad mostraba la caseta de vigilancia y a Rubén, sentado frente a los monitores. Detrás de él, una figura con casco, de pie, observándolo.
Durante todo el trayecto a casa, el video me ardía en la mente como una quemadura. Lo volví a mirar una y otra vez. Rubén de espaldas, la figura inmóvil detrás apenas iluminada por la pantalla del monitor. No se movía, no respiraba, pero seguía ahí observando. En el último segundo del video, Rubén se gira lentamente como si notara algo, y la imagen se corta. Quise pensar que era una broma, que alguien había manipulado las cámaras, pero cuando intenté responder al mensaje, el número no existía. La memoria del teléfono se bloqueó, el video desapareció del almacenamiento y solo quedó el mensaje. Turno cubierto. Esa noche no dormí. A las 9 de la mañana me llamó el encargado. Miguel, necesito que vengas un momento a la obra. ¿Ha pasado algo? El tono era seco, sin emoción. Tardé 15 minutos en llegar. Había un coche de policía y una ambulancia en la entrada. Rubén, el chico nuevo, estaba muerto. Lo encontraron sentado en la silla de vigilancia, con los ojos abiertos y la cara cubierta de polvo. El médico dijo que fue un paro cardíaco, pero lo extraño era que tenía la mano cerrada con fuerza. Dentro apretaba un trozo de papel arrugado con mi nombre escrito. No dije nada. Declaré lo justo, que lo había visto al terminar mi turno y que estaba bien. Pero mientras los agentes revisaban la caseta, vi algo que me paralizó. En el monitor del almacén, la cámara número 3 seguía grabando, y en la esquina inferior derecha podía verse una sombra reflejada. Un hombre con casco y una herida en la frente, observando desde la puerta. Después de eso, me dieron una semana de descanso. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, el estrés, las horas, la imaginación. Pero el miedo no entiende de lógica. Me fui a casa de mi madre, lejos de la ciudad, y apagué el móvil. No quería saber más. El tercer día recibí un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro había una tarjeta de acceso de la obra, mi tarjeta, y una nota escrita con rotulador negro. Te toca otra vez. Fui directo a la policía. Me dijeron que el caso de Rubén estaba cerrado. No había pruebas de nada raro. Y mis denuncias previas por ruidos y visiones solo servían para hacerme parecer paranoico. Nadie me creyó. Decidí enfrentarme al miedo. Esa misma noche regresé a la obra. El portón seguía con cinta policial, pero bastó empujarlo un poco para que cediera. Dentro todo estaba igual que la última vez. Avancé hacia la caseta, encendí los monitores. 3 cámaras sin señal. La cuarta, la del almacén, mostraba imagen. Una silla vacía bajo la luz de emergencia. Me senté frente a la pantalla. Esperé, minuto tras minuto. Hasta que, a las 3:00 exactas, el foco del almacén empezó a parpadear. La figura apareció otra vez acercándose despacio. Esta vez no llevaba casco. Tenía mi rostro, pero envejecido, pálido, con una cicatriz idéntica en la frente. Se detuvo frente a la cámara y habló. Aunque el audio estaba mudo, leí sus labios sin dificultad. No es el lugar. Es el turno. El monitor se apagó. El generador se detuvo. La oscuridad me envolvió. Cuando los obreros llegaron al amanecer, encontraron la caseta cerrada por dentro. La silla vacía, los monitores desconectados y sobre la mesa 2 cascos. Uno con la etiqueta Rubén S. y otro, recién escrito, con marcador negro. Siguiente. Desde entonces, cada nuevo vigilante nocturno que la empresa contrata renuncia antes del tercer turno. Dicen que escuchan voces en el intercomunicador o que alguien les llama por su propio nombre desde el almacén. Y aunque nadie lo confiese abiertamente, todos repiten lo mismo al irse. En esa obra, siempre hay uno más en el turno. Soy conductor de ambulancia desde hace más de 12 años. Trabajo en Madrid, en turnos nocturnos. He visto de todo, accidentes, infartos, peleas. Pero la madrugada del 4 de febrero de 2021 se grabó en mi cabeza como si alguien la hubiera tatuado a fuego. No fue lo que vi, sino lo que sentí, y lo que nunca pude explicar. Eran las 2:38 de la mañana. Mi compañera, Clara, y yo estábamos estacionados frente al río Manzanares, esperando una llamada. Llevábamos 3 noches seguidas sin dormir bien, así que nos turnábamos para echar cabezadas. Esa noche me tocaba conducir, así que me mantuve despierto escuchando el parte médico por la radio. La llamada llegó a las 2:41.
Posible intento de suicidio. Mujer, 30 años, puente de la M30, policía en camino. Aceleré. Estábamos a menos de 5 minutos. Clara revisó el equipo mientras yo encendía las luces. Cuando llegamos, el puente estaba vacío. Ni rastro de patrullas ni coches. Solo la barandilla metálica y el sonido del viento. Salimos, linternas en mano. No había nadie. Ni un zapato ni un bolso. Nada. Pero en la acera, justo al borde, había un móvil apoyado contra la barandilla, grabando. La pantalla mostraba la aplicación de cámara activa, apuntando hacia el vacío. Clara lo tomó con cuidado. ¿Y esto?, preguntó. No lo toques, le dije. Puede ser prueba, llamé por radio. Desde la central confirmaron que la llamada había sido anónima. Ninguna patrulla había llegado aún. Les di nuestra ubicación y me dijeron que esperara refuerzos. Mientras tanto, revisamos los alrededores. Caminé unos metros río abajo, iluminando el cauce. No se veía nada. Pero cuando volví hacia la ambulancia, escuché la voz de Clara. «Miguel, ven». Corrí. Ella miraba la pantalla del móvil. El video estaba reproduciéndose solo, aunque nadie lo había tocado. En la grabación la cámara temblaba, apuntando al mismo punto del puente donde estábamos. Se oía una respiración rápida, y luego una voz de mujer llorando. «No quiero hacerlo», decía, «pero ya no puedo más». Clara y yo nos miramos. El video duraba menos de 1 minuto. En los últimos segundos, la cámara caía al suelo y la imagen se volvía negra, pero el audio seguía. Un golpe seco, luego silencio. Apagué el teléfono y lo guardé en una bolsa de evidencias del botiquín. Justo entonces, un sonido metálico retumbó debajo del puente como si algo pesado hubiera golpeado la estructura. Corrimos hasta el borde enfocando con las linternas. Nada, solo el reflejo del agua. «Tiene que estar abajo», dijo Clara. «Tenemos que avisar a los bomberos», asentí. Me alejé unos pasos para llamar por radio, y entonces, detrás de mí, escuché el pitido de la ambulancia. Alguien había abierto la puerta trasera. Corrí. La luz interior estaba encendida. Dentro, el móvil que habíamos guardado brillaba sobre la camilla. En la pantalla, un nuevo video se estaba grabando en directo. La cámara apuntaba a la puerta abierta, y a nosotros Clara lo vio al mismo tiempo que yo. El contador marcaba 0:11. Nadie sostenía el teléfono. Nadie lo había activado. Apagué el motor, cerré las puertas y miré alrededor. El puente seguía desierto, pero el viento soplaba distinto, como si alguien respirara entre nosotros. «Vámonos», dijo Clara, con la voz tensa, y mientras arrancaba, vi por el espejo algo que me heló la sangre. Una silueta femenina de pie en medio del puente mirándonos. El mismo punto donde el video se había grabado. La central seguía diciendo que no había llegado ninguna patrulla. Conduje sin mirar atrás. Clara mantenía el móvil entre las manos sin atreverse a apagarlo. El video seguía grabando, aunque no había cobertura ni conexión. En la pantalla solo se veía oscuridad y cada tanto, un destello blanco, como si la cámara captara flashes invisibles. Llegamos al Hospital Gregorio Marañón a las 3:10. Dejamos el vehículo estacionado en urgencias, pero no bajamos. El silencio dentro de la ambulancia era insoportable. Clara intentó revisar el teléfono, pero este vibró con un sonido agudo, como un zumbido de interferencia. La pantalla se llenó de líneas verticales y entre ellas, por un segundo, apareció el rostro de una mujer, mojada con el cabello pegado al rostro, los ojos abiertos. «¿Lo has visto?», susurró Clara. Asentí. De pronto la radio del vehículo se encendió sola. Una voz femenina entrecortada decía algo, pero solo se entendían 3 palabras. «No, era yo». Apagué todo. Quité las llaves del contacto. Las luces interiores se encendieron por sí solas. La sensación era de estar dentro de una pecera. Afuera nadie parecía notar nada raro. Médicos y camilleros iban y venían como cualquier madrugada. Bajamos del vehículo. Le pedí a Clara que entregara el móvil a seguridad del hospital, mientras yo iba a reportar el incidente. Pero cuando regresé al estacionamiento, ella no estaba. Pensé que habría entrado a recepción. Subí a la ambulancia. Vacía. Pasaron 15 minutos. La busqué por todo el área de urgencias. Nadie la había visto. Llamé a su móvil, pero la llamada fue directa al buzón. Cuando regresé a la ambulancia, encontré la puerta trasera abierta de nuevo. Dentro, sobre la camilla, estaba su radio. En la pantalla, un mensaje en letras rojas.
03:17. Puente M30. Era la misma hora exacta de la llamada inicial. Salí sin pensar, giré el volante y conduje hasta el puente. La ciudad estaba desierta. A medida que me acercaba, la temperatura dentro del vehículo bajaba como si el aire se congelara. Al llegar, apagué las luces y me quedé mirando el puente vacío. La barandilla seguía húmeda y el teléfono, el mismo que habíamos encontrado antes, estaba otra vez apoyado en el mismo sitio, solo que esta vez no grababa, reproducía. Bajé del vehículo con una linterna. En la pantalla del móvil se veía a Clara. Estaba parada en el mismo punto con la mirada perdida. Detrás de ella, una mujer empapada la sujetaba por los hombros. El video se detuvo en seco. Sentí un ruido a mi espalda. Me giré. Nadie. Pero el olor a agua estancada llenó el aire. Entonces sonó el teléfono, aunque no había cobertura. Contesté. Una respiración, lenta, profunda. Y luego una voz. No era yo. Tú la empujaste, la conexión se cortó. Dejé caer el móvil. Miré hacia el borde del puente. Había marcas recientes en el metal, como si algo hubiera raspado al caer. Encendí la linterna y apunté al río. Entre las sombras, el reflejo de algo flotando me hizo contener el aliento. No sé si fue el viento o mi mente, pero juraría que escuché mi nombre dicho con la voz de Clara desde el agua. Retrocedí despacio hasta la ambulancia. Dentro, en el asiento del copiloto, había una carpeta del hospital. Mi nombre escrito a mano. Caso 231, Miguel R. Dentro, un informe médico con una sola línea. Paciente en observación. Declara haber trabajado con una persona fallecida hace 3 años. Clara P. Solté el papel. No podía ser. Ella estaba conmigo hacía minutos. La radio volvió a emitir ese zumbido insoportable. Y entre el ruido, otra vez, esa voz de mujer. No era yo, eras tú. No recuerdo haber vuelto a casa. Solo sé que cuando abrí los ojos estaba en el sofá con el uniforme puesto, empapado, las manos cubiertas de barro y la radio de la ambulancia en el suelo, encendida. Una voz masculina hablaba del parte de incidencias, pero su tono sonaba distante, metálico, como si viniera de otra habitación. Central a unidad 32. Miguel, ¿me copias? Respondí por reflejo. Aquí 32, adelante. Hubo unos segundos de silencio y luego, con un tono diferente, una voz femenina contestó. Clara necesita asistencia. Sentí cómo se me cerraba el estómago. ¿Quién eres? Clara necesita asistencia, repitió. Puente M30, apagué la radio. No quería seguir escuchando. Me froté los ojos y vi que sobre la mesa había un sobre blanco, cerrado con cinta médica. No recordaba haberlo traído. Dentro había una foto impresa, Clara y yo frente a la ambulancia. Pero lo imposible era la fecha en la esquina inferior. Febrero de 2018, 3 años atrás. Al reverso, con rotulador negro, alguien había escrito: el mismo turno, el mismo error. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Fui al archivo digital del hospital, tenía acceso por el sistema interno, y busqué Clara P. El registro existía, pero el documento final era una necropsia. Accidente en servicio, 2018. Causa: caída desde el puente de la M30. La pantalla me temblaba entre las manos. Todo coincidía. La llamada anónima, el puente, la hora. Pero yo no recordaba nada. A las 3 de la mañana volví al lugar. La policía había acordonado parte del acceso. Dejé la ambulancia a un lado y caminé. No había viento esa noche, solo el rumor del agua. En el suelo, donde siempre estaba el móvil, había una nueva bolsa de evidencias, sellada. Dentro, un pequeño colgante en forma de cruz, el de Clara. Entonces, detrás de mí oí la puerta de la ambulancia cerrarse sola. Me giré. Las luces de emergencia se encendieron, parpadeando con un ritmo irregular. Me acerqué y subí. Dentro olía a humedad, a hierro oxidado. En la camilla había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. El aire se volvió pesado. Di un paso. La sábana se movió como si alguien respirara debajo. La levanté, y allí estaba yo. El rostro era mío, pálido, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. El mismo uniforme, las mismas manos. Retrocedí, tropecé con la camilla, caí al suelo.
La radio del tablero se activó sola y una voz habló. Código 231. Paciente en observación. No responde a estímulos. Golpeé la puerta hasta que logré abrirla. Salí tambaleando. En el puente frente a mí, una mujer de cabello oscuro y bata empapada me observaba en silencio. No era yo, dijo, sin mover los labios. Dio un paso hacia atrás y cayó al vacío. Corrí al borde, pero no había nada. Ni salpicadura ni cuerpo. Solo la ambulancia con las luces encendidas y la radio repitiendo en bucle. Unidad 32. Incidente en Puente M30. Mujer desaparecida. Conductor desaparecido. Ese fue el último parte que recibí como empleado. Al día siguiente, me informaron que la ambulancia 32 había sido hallada abandonada a orillas del río, con el motor encendido y las puertas abiertas. Dentro solo una grabación en el tablero que repetía una voz femenina. El mismo turno, el mismo error. Cuando desperté estaba en una cama de hospital. Una enfermera ajustaba el suero, mientras un policía esperaba al pie de la cama con una libreta. Todo olía a desinfectante y silencio. La luz del mediodía entraba a través de una ventana sin cortinas. «Señor Ramírez», dijo el agente, «¿puede contarme qué hacía anoche en el puente de la M30? Le respondí que no recordaba nada con claridad, que había recibido una llamada de emergencia y que mi compañera, Clara, había desaparecido. El policía me miró con una expresión de compasión fría. Su compañera, la señorita Palacios, falleció hace 3 años, dijo despacio. Usted fue el único testigo. Declaró que ella se lanzó al río durante un turno nocturno. Sentí que el corazón se me detenía. Intenté incorporarme, pero la enfermera me empujó suavemente de nuevo contra la almohada. Tranquilo, lleva 3 días inconsciente. Susurró. Ha tenido un golpe fuerte en la cabeza. El policía cerró la libreta y se fue. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido del gotero. No podía ser. La noche anterior era tan real. Podía oler la humedad, oír su voz. Cuando quedé solo, la enfermera volvió con un sobre. Esto estaba entre sus cosas, me dijo. Lo encontró el personal de limpieza en la ambulancia. Era un sobre de hospital sellado. Dentro una foto. Clara y yo frente al vehículo sonriendo. Pero detrás de nosotros, apenas perceptible, una silueta oscura se asomaba por la ventanilla. En el reverso había una nota escrita con marcador negro. A las 3:17 siempre es el mismo turno. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el agua golpeando metal y la voz de Clara repitiendo, no era yo. Al tercer día pedí el alta voluntaria. No quería seguir allí. Regresé al aparcamiento del hospital. La ambulancia 32 estaba inmovilizada con cinta policial. No debía acercarme, pero lo hice. Abrí la puerta del conductor y el olor a humedad volvió a golpearme. En el asiento del copiloto había un expediente clínico abierto. El encabezado decía, paciente, Miguel Ramírez. Estado, en observación psiquiátrica desde 2018. Retrocedí un paso. No entendía. Según ese documento, yo había sido ingresado hace 3 años, la misma noche en que Clara murió. En ese momento, la radio de la ambulancia se encendió sola. La voz de Clara, más nítida que nunca, susurró. No lo recuerdas porque tú me empujaste. El aire dentro del vehículo se volvió espeso. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, y en el espejo retrovisor vi algo que me heló el alma. Yo mismo, sentado detrás, con la mirada fija, el rostro pálido, las manos ensangrentadas. Miguel, dijo esa otra versión de mí, no conduzcas más. El sonido de la radio se distorsionó hasta convertirse en un grito metálico. Salí corriendo del vehículo, tropezando, y cuando miré atrás las puertas se cerraron solas. Desde dentro, la sirena comenzó a sonar, larga e infinita, hasta que todo el aparcamiento se llenó de luz azul. Al día siguiente, los guardias del hospital encontraron la ambulancia encendida, pero vacía. En la camilla, una única nota escrita con marcador negro. Mismo lugar, mismo turno, solo cambia quién conduce. Desde entonces, cada 4 de febrero, una ambulancia sin número recorre la M30 entre las 3 y las 4 de la madrugada, con las sirenas encendidas pero sin conductor visible. Los operarios de mantenimiento dicen que a veces se oye una voz femenina repitiendo, no era yo, eras tú.
Trabajo como recepcionista nocturno en un pequeño hotel de carretera, entre Burgos y Vitoria. Se llama Hotel Los Robles, aunque de robles no tiene ninguno. Es un edificio de los años 70, con pasillos largos y alfombras que amortiguan cada paso. En verano llegan camioneros y familias de paso. En invierno, apenas 3 o 4 huéspedes por noche. Lo peor no es la soledad, sino el silencio. Ese tipo de silencio que hace que escuches hasta el reloj de tu propio corazón. Aquella madrugada de marzo empezó tranquila. Eran las 2:06 cuando el teléfono del mostrador sonó. Me sobresalté. Nadie llama a esa hora. Contesté. Recepción, buenas noches. Silencio. ¿Hola? Entonces una voz femenina, casi un susurro, dijo: Habitación 12. No pedí más información. Miré el registro. La 12 estaba vacía. Nadie la había alquilado desde hacía una semana. Me asomé al pasillo, pero todo estaba en penumbra. Cerré el teléfono pensando que sería una broma. A los pocos minutos, el ascensor se activó solo. Escuché el timbre metálico y el ruido de las puertas abriéndose. Miré por el monitor de seguridad. En la cámara del segundo piso, el pasillo estaba vacío, pero las puertas del ascensor seguían abiertas. Después se cerraron y el sistema marcó que bajaba. Cuando llegó a recepción, no se abrió. Permaneció allí detenido, con el indicador rojo fijo en 1. Me acerqué despacio y toqué el botón. Nada. Silencio. Solo el zumbido eléctrico. Entonces desde dentro escuché 3 golpes suaves. Retrocedí un paso. Las puertas se abrieron lentamente. Dentro no había nadie, salvo una maleta negra vieja, cubierta de polvo. La arrastré fuera con cuidado y la dejé junto al mostrador. El ascensor volvió a subir solo, sin que yo tocara nada. Esperé unos segundos y, movido por esa mezcla de curiosidad y miedo que me caracteriza, abrí la maleta. Dentro había ropa de mujer, doblada, húmeda. En el fondo, un sobre blanco con el logo del hotel. Lo abrí. Contenía una llave antigua con la etiqueta 12. Tragué saliva. Subí al segundo piso con el corazón golpeando en el pecho. El pasillo olía a humedad. La puerta de la habitación 12 estaba entornada, aunque yo juraría que la había cerrado días atrás. Toqué. Nadie contestó. Empujé. La habitación estaba oscura, salvo por la luz azulada de la televisión encendida. En la pantalla, solo estática. El aire era denso, cargado de ese olor agrio de las habitaciones cerradas mucho tiempo. Di un paso adentro y vi algo que me paralizó. Sobre la cama, alguien había dejado una toalla doblada con cuidado, y encima, un teléfono fijo de los viejos, desconectado del cable. Sonó. No lo toqué. El sonido del timbre rebotaba en las paredes, seco, repetitivo. Cuando al fin paró me atreví a acercarme. En el identificador digital una sola palabra: recepción. Bajé corriendo las escaleras sin mirar atrás. Pero al llegar al mostrador, el teléfono de recepción también empezó a sonar. Contesté con la voz temblando. Recepción. Habitación 12, dijo la misma voz de antes. Ya está aquí. Colgué. Miré el monitor de seguridad. La cámara del segundo piso mostraba la puerta de la 12 entreabierta. Y algo más. Una silueta femenina quieta en el umbral mirando directamente a la cámara. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero, sin parpadear. La silueta seguía ahí, quieta, apenas iluminada por la luz parpadeante del televisor. No distinguía el rostro, pero sí la forma del vestido. Largo, antiguo y el cabello cayendo sobre los hombros. Intenté acercar la imagen, pero las cámaras de aquel hotel eran de los años 90. El zoom solo empeoró la calidad. El ascensor volvió a sonar. El indicador bajó del segundo al primero. Me aparté del mostrador. Las puertas se abrieron lentamente, y el aire que salió olía a moho y perfume viejo, como de flores secas. Dentro, otra maleta idéntica a la anterior, solo que esta vez con una etiqueta colgando del asa: Pérez, Ana, 1978. Aquello no tenía ningún sentido. Busqué en el libro de registros antiguos, que el dueño guardaba bajo el mostrador. Era un cuaderno amarillento lleno de nombres escritos a mano. Pasé las hojas hasta que la encontré. Ana Pérez, 14 de marzo de 1978, habitación 12. A la derecha, una nota del gerente de entonces. Huésped no se presentó al desayuno. Desaparecida, se avisó a la Guardia Civil. El teléfono volvió a sonar. Contesté sin pensarlo. Recepción, silencio. Señora Pérez.
Pregunté. La voz respondió suave pero firme. He vuelto por mi llave. Me quedé sin habla. La línea se cortó y, en el mismo instante, la televisión de la habitación 12 se apagó en el monitor. La cámara mostró oscuridad total. Un segundo después, la puerta del ascensor volvió a cerrarse y el sistema marcó que subía otra vez. Esta vez no me moví. Me quedé detrás del mostrador, apretando el borde de la mesa con ambas manos. El ascensor se detuvo en el segundo piso. La cámara mostró las puertas abriéndose y algo cayendo al suelo, una sombra, un bulto. Luego la silueta femenina cruzó el pasillo, dirigiéndose a la habitación 12. Corrí a la oficina trasera y busqué las llaves maestras. No podía dejar eso así. Subí las escaleras con la respiración entrecortada. Cada peldaño crujía como si protestara. Cuando llegué al pasillo, todas las puertas estaban cerradas menos una, la 12. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio. Dentro olía a humedad y a algo más, tierra mojada. La televisión seguía apagada. El teléfono sobre la cama ya no estaba. En su lugar, había una pequeña libreta abierta con las páginas hinchadas por la humedad. En la primera hoja, escrito con bolígrafo azul: sigo esperando mi llamada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me agaché para leer más, pero entonces escuché pasos en el pasillo. Me giré. Nadie. Sin embargo, el ascensor estaba bajando otra vez. Su timbre sonó y al abrirse, la tercera maleta apareció. Esta vez no la toqué. Retrocedí hacia la habitación. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me costaba oír. En ese momento, el teléfono de recepción volvió a sonar abajo. Corrí escaleras abajo. Contesté jadeando. Recepción. Ya no estoy sola, dijo la voz. Ahora hay otra conmigo. Miré el monitor. En la cámara del segundo piso, dos figuras femeninas estaban de pie frente a la puerta de la habitación 12. Una de ellas, con un vestido azul idéntico al uniforme de las camareras del hotel, era Marta, la chica de limpieza del turno anterior. Ella no había pasado por recepción desde las 10. Subí corriendo gritando su nombre, pero al llegar al segundo piso, el pasillo estaba vacío, solo la tercera maleta abierta frente a la puerta. Dentro, dos uniformes del hotel y un teléfono antiguo desconectado. Mi respiración rebotaba en las paredes del pasillo como si el edificio entero contuviera el aire conmigo. No sabía si correr o bajar de nuevo, pero algo me impulsó a acercarme a la maleta abierta. El olor era inconfundible, tierra húmeda y metal oxidado. Toqué uno de los uniformes. Estaba frío, mojado, como si acabara de salir de la lavadora. Entre la ropa había un papel doblado con el membrete del hotel. Lo abrí con cuidado. Recepcionista, no cierre la habitación 12, llegaré a las 2:06. Esa era la hora exacta en la que todo había comenzado. Me aparté. El ascensor sonó otra vez, su timbre seco y breve como un recordatorio. Las puertas se abrieron abajo. Podía verlo en la cámara del móvil, conectada al sistema viejo del hotel. Desde el vestíbulo, alguien, o algo, había salido del ascensor, una silueta caminando hacia el mostrador. Apagué la linterna para no delatarme. La figura parecía moverse con seguridad, como si conociera el lugar. Cuando llegó al mostrador, levantó la cabeza y miró directo al objetivo de la cámara. Era Marta, pero su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y el uniforme empapado. Me quedé congelado mirando la pantalla hasta que el monitor se apagó solo. Entonces, el sonido de un teléfono rompió el silencio. El fijo de la habitación 12, el que antes estaba desconectado. Retumbaba tan fuerte que parecía venir de dentro de mis oídos. No quería subir otra vez, pero no podía quedarme quieto. Bajé las escaleras y, a medio camino, escuché la puerta del ascensor abrirse y cerrarse. Cuando llegué a recepción, el mostrador estaba vacío. En el suelo, junto a la silla donde yo solía sentarme, había una cuarta maleta, abierta. Dentro, un espejo de mano y una nota escrita en el polvo del cristal. Mira. No quería hacerlo, pero mis manos se movieron solas. En el reflejo mi rostro aparecía borroso, deformado, como si el vidrio estuviera empañado. Me froté los ojos y al volver a mirar, vi a alguien detrás de mí. Una mujer de cabello oscuro con el rostro hinchado y los labios morados, mirándome a través del espejo. Me giré, no había nadie. El teléfono sonó otra vez, ahora con un tono más agudo, insistente. Contesté. ¿Quién eres?, pregunté. Ya sabes quién soy, respondió una voz baja. Me registraste aquella noche.
Dijiste que el hotel era tranquilo. Tenías razón. Nadie me oyó caer. La conexión se cortó. Me temblaban las piernas. Recordaba algo. Vago pero real. Hace años, cuando recién empecé a trabajar allí, una mujer se había hospedado en la habitación 12. Se arrojó desde la ventana al descampado de atrás. Nunca supe su nombre, pero la policía dijo que dejó una maleta negra y una nota que decía: «Nadie contesta en recepción». Corrí hacia la habitación 12, decidido a cerrarla con llave y acabar con todo. Pero cuando llegué, la puerta estaba completamente abierta. Dentro, la televisión volvía a emitir estática, y en la cama había 2 uniformes doblados. El de Marta y el mío. Dio un salto mi corazón. Al lado, sobre la almohada, el teléfono viejo vibraba aunque no tenía cable. Me acerqué despacio. En el identificador digital se leía una sola palabra: tú. La pantalla del televisor cambió de golpe. Ya no había ruido blanco. Ahora mostraba la cámara del vestíbulo. Y allí, frente al mostrador, yo mismo de pie respondiendo al teléfono. Durante unos segundos no pude moverme. Veía mi propio cuerpo en la pantalla, quieto al otro lado del mostrador, sosteniendo el teléfono con la misma camisa que llevaba puesta, el mismo gesto de terror congelado. Era imposible. Me giré, miré hacia la recepción real, pero estaba vacía. El televisor seguía mostrando mi reflejo alterno, ahora levantando lentamente la cabeza hacia la cámara, hasta quedar su rostro, mi rostro, completamente pegado a la lente. La imagen parpadeó y se fue a negro. El teléfono sin cable volvió a sonar, esta vez a un volumen ensordecedor. Lo tomé por puro reflejo. «¿Qué quieres de mí?», grité. Silencio. Luego una respiración. «Cierra la puerta», susurró la voz de mujer. «No dejes entrar a nadie más». Colgué y con el corazón desbocado corrí hacia la puerta del pasillo para cerrarla con llave. Pero al hacerlo, escuché algo caer dentro de la habitación. Me volví. La televisión se había encendido otra vez, mostrando la imagen del vestíbulo. Solo que ahora había alguien más. Marta, de pie, detrás de mi otro yo, con la mirada vacía apuntando hacia la cámara. El aire se volvió irrespirable. Quise salir, pero la puerta ya no abría. Golpeé, grité, nada. El televisor comenzó a emitir un sonido agudo, y la imagen cambió. Mostraba el interior de la habitación 12, desde un ángulo que no existía. En la pantalla podía verme a mí, exactamente como estaba en ese instante, intentando abrir la puerta. Detrás, lentamente, una figura femenina se acercaba. Me giré tan rápido que casi caí. La habitación estaba vacía. Pero la pantalla mostraba cómo esa figura se colocaba justo detrás de mí, levantando la cabeza. Su piel era ceniza, el mismo vestido del registro antiguo, empapado. Su voz surgió de todos los teléfonos a la vez. «Ya estoy aquí». Las luces parpadearon. El televisor explotó en un fogonazo. Corrí hacia la puerta. Logré forzarla. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Al llegar a recepción, el ascensor estaba abierto. Y dentro, las 4 maletas perfectamente alineadas. En el suelo un teléfono antiguo repicaba. Me acerqué y al levantarlo escuché mi propia voz diciendo: «Habitación 12. Ya está aquí». Lo solté y salí corriendo del hotel hasta llegar a la carretera. Nadie me vio salir. Dejé el trabajo esa misma mañana. 2 días después, la Guardia Civil me llamó. Habían encontrado el hotel cerrado por dentro. En la recepción, solo una nota escrita en la pared con marcador negro. 206. Siempre alguien nuevo contesta. Y las cámaras, aunque antiguas, grabaron algo más. En la última grabación, la puerta del ascensor se abre sola a esa hora exacta. Sale un hombre que se sienta en el mostrador y responde al teléfono, sonriendo con una calma imposible. En la pantalla del monitor frente a él, su propia imagen lo mira desde la habitación 12. Desde entonces, los pocos que se atreven a pasar por el Hotel Los Robles dicen que, si te hospedas una noche de martes y marcas el número de recepción a las 2:06, alguien contesta. Y esa voz, a veces masculina, a veces femenina, siempre dice lo mismo con un tono tranquilo y cansado. Habitación 12, ya está aquí. Soy conductor de trenes de mercancías. Trabajo en la línea que conecta Zaragoza con Tarragona. Un trayecto monótono pero peligroso, sobre todo de noche.
La empresa me asigna turnos que empiezan a medianoche, cuando el resto del mundo duerme. En esos recorridos largos, el silencio es tan absoluto que puedes escuchar cómo los rieles respiran bajo el metal. Esa madrugada del 12 de noviembre, empecé el viaje a las 00:15 desde la estación de Caspe. Era un convoy corto, 8 vagones de carga y un motor eléctrico. El trayecto debía durar 3 horas. Todo estaba tranquilo, salvo un detalle que me llamó la atención. Al revisar la lista de estaciones intermedias, aparecía una parada que no conocía. Kilómetro 93, estación de servicio técnica. No recordaba haber pasado nunca por ahí. Encendí la radio interna y pregunté a control. Nadie respondió. Solo un siseo intermitente. Me encogí de hombros pensando que sería un error del sistema. Avancé durante 1 hora sin incidentes. La vía se hundía entre cerros y túneles. La luna iluminaba la llanura como un desierto plateado. Al salir del tercer túnel, las luces del tablero comenzaron a parpadear. La velocidad descendió sola hasta 40 km/h. Intenté reactivar el control automático, pero los frenos chirriaron. El tren se detuvo completamente. La radio volvió a emitir estática, luego una voz distorsionada. Parada técnica. Kilómetro 93. Sentí un escalofrío. La pantalla del tablero mostró la misma frase, como si el sistema la reconociera. Miré por la ventana. A unos 100 metros, se distinguían luces débiles como de una pequeña estación abandonada. No recordaba nada parecido en esa ruta. Tomé la linterna y bajé. El aire olía a hierro y ozono. Caminé por el costado de la vía hasta el edificio. Era una caseta de ladrillo con el cartel oxidado que decía K93. Dentro una mesa, un teléfono de pared y una libreta empapada por la humedad. En la primera página, alguien había escrito a mano: «Cuando el tren se detiene aquí, no contestes la llamada». Tragué saliva. Antes de poder procesarlo, el teléfono sonó. Un timbre seco, agudo. Me quedé inmóvil. Sonó de nuevo, insistente, como si supiera que yo estaba ahí. ¿Control?, pregunté al levantar el auricular. Silencio. Luego una respiración y una voz baja, femenina. «No pares el tren». La línea se cortó. Volví corriendo al convoy. Subí a la cabina y encendí los sistemas. Todo parecía normal otra vez. El tren empezó a moverse por sí solo, como si alguien lo controlara desde otro punto. La pantalla mostró velocidad automática activada. Destino, estación K93. Golpeé los mandos. Intenté frenarlo, pero nada respondía. Miré hacia atrás. En la oscuridad del pasillo que conectaba los vagones algo se movía. Una sombra alargada, caminando lentamente hacia mí. Apagué las luces de cabina y me quedé quieto. Solo escuchaba el traqueteo del tren y mis propios latidos. Cuando volví a mirar, la sombra estaba más cerca. Y entonces la radio volvió a sonar con un susurro inhumano. «No pares el tren, Miguel. Esta vez no». El sonido de mi nombre pronunciado por una voz que no conocía me heló la sangre. Me giré hacia el pasillo de los vagones, pero no había nada. Solo el reflejo del alumbrado del tablero temblando sobre las paredes metálicas. El tren seguía avanzando solo, sin control, con el regulador de velocidad bloqueado. Tomé el micrófono de la radio. «Central, aquí unidad de carga 332. Tengo una anomalía de sistema y pérdida de control, ¿me copian?» Ruido blanco. Luego, algo parecido a una respuesta, pero distorsionado, como una voz hablada al revés. Lo solté. El tren entró en otro túnel y la oscuridad lo tragó todo. Dentro del túnel, las luces del convoy comenzaron a parpadear. Durante un instante, en uno de esos destellos, vi un rostro reflejado en el cristal del parabrisas. No era el mío. Una mujer pálida, con el cabello pegado a las mejillas, miraba hacia adelante con una expresión vacía. Parpadeé. Ya no estaba. El túnel parecía no tener fin. Miré el reloj. 1:43. Según el itinerario, esa parte de la línea debía durar apenas 4 minutos, pero ya llevábamos más de 15. Sentí el traqueteo del tren volverse irregular, como si rodara sobre vías viejas. Afuera, entre la penumbra, comencé a distinguir algo. Letreros oxidados, números ilegibles, muros cubiertos de hollín. Era una estación subterránea. En el cartel apenas visible, las letras corroídas formaban la palabra servicio, K93. El tren se detuvo solo. Todo quedó en silencio. Ni un zumbido ni una vibración.
Apagué el motor principal, pero seguía escuchando un tic-tic, como pasos sobre el techo de los vagones. Subí al primer vagón con la linterna. El aire era húmedo, pesado, y el olor a óxido se mezclaba con otro más denso. Carne podrida. A mitad del vagón, una puerta lateral estaba abierta. El viento del túnel soplaba hacia adentro. Alguien había dejado marcas de manos en la pared metálica, huellas oscuras que parecían recientes. Entonces sonó de nuevo el teléfono de la caseta. No sabía cómo, pero el timbre retumbó por todo el túnel, amplificado por el eco. Bajé de la locomotora y corrí hacia el sonido. El teléfono seguía colgado de la pared, vibrando. Contesté. ¿Quién eres?, pregunté. La voz era la misma de antes, apenas un susurro. No pares el tren. No otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Quién habla? Míralo, dijo ella. El clic de la línea cortándose coincidió con un chirrido detrás de mí. Me giré. En el extremo del túnel, una vieja locomotora cubierta de polvo se acercaba lentamente por una vía paralela. Iba sin luces, pero dentro del parabrisas vi movimiento. Alguien en la cabina. Cuando estuvo más cerca distinguí el número pintado en el costado. 332, el mismo que el mío. Di un paso atrás. Era idéntica, cada detalle. El modelo, los logos, incluso la matrícula. Pero lo peor fue cuando miré por la ventana de su cabina. Había un conductor allí, y era yo. El otro yo giró el rostro hacia mí con una expresión vacía, los ojos hundidos y un hilo de sangre bajando por la sien. Levantó lentamente el micrófono de su radio y, aunque no podía oírlo, vi cómo articulaba las palabras. Parada técnica. Kilómetro 93. El tren fantasma pasó a mi lado y se perdió en la oscuridad, dejando tras de sí un ruido sordo y el olor a electricidad quemada. Cuando quise volver a mi locomotora, la pantalla del tablero ya no mostraba datos, solo una frase: destino final confirmado, K93. Intenté reiniciar todos los sistemas, pero la locomotora no respondía. El panel eléctrico chispeaba, y cada intento de encenderlo devolvía una vibración sorda en el suelo, como si algo golpeara desde debajo de los rieles. Decidí salir del túnel a pie. No podía quedarme allí. El aire estaba tan cargado que cada respiración sabía a óxido. Caminé con la linterna encendida, avanzando entre sombras que parecían moverse al ritmo de mis pasos. Tras unos 100 metros vi una bifurcación, 2 vías que se separaban. En el centro, un viejo cartel metálico: prohibido detener convoyes en K93, última intervención, 1987. Mi padre trabajó en Renfe ese año. Recordé una historia que contaba cuando era niño. Un tren de mantenimiento que desapareció durante una noche de tormenta, justo entre Caspe y Tarragona. Decían que los 8 empleados a bordo nunca fueron hallados. La investigación se cerró, y la línea se reabrió unos meses después. Nadie se detiene en el 93, solía decir con media sonrisa, sin explicar por qué. De pronto, el aire cambió. Un viento helado cruzó el túnel y la linterna se apagó. Al instante, un murmullo comenzó a recorrer las paredes como si decenas de voces susurraran palabras que no podía entender. Corrí de regreso hacia la locomotora, pero el camino parecía más largo. Cada paso resonaba con eco multiplicado. Cuando por fin llegué, el tren no era el mismo. Los vagones estaban cubiertos de polvo y óxido, como si hubieran pasado años. Subí a la cabina. Los mandos estaban distintos, antiguos, como de otra época. En el espejo retrovisor, vi mi reflejo con la cara pálida, envejecida. El teléfono del tablero, que no recordaba haber tenido antes, comenzó a sonar. Contesté. Unidad 332. Informe su posición, dijo una voz de hombre. Soy el conductor asignado, respondí. Imposible, contestó la voz. El conductor 332 falleció en servicio hace 36 años en el túnel de K93. El auricular se me cayó de la mano. Me giré y, a través del parabrisas, vi algo en el túnel. El tren fantasma que había pasado antes regresaba, pero esta vez sin luces, completamente oscuro, moviéndose en silencio sobre las vías. Las 2 locomotoras se acercaban una a la otra en dirección frontal. Intenté accionar el freno, pero el control estaba bloqueado. La pantalla del tablero se encendió sola, mostrando una cuenta regresiva. 0010. 09.
Golpeé los mandos, busqué la palanca de emergencia, pero nada funcionaba. 304, 003. De pronto, una figura apareció en medio de la vía, entre ambos trenes. Era una mujer, la del reflejo, con el cabello flotando como si estuviera bajo el agua. Abrió los brazos y sin miedo murmuró algo que apenas pude oír. No pares el tren. El impacto no llegó. En lugar de eso, un silencio absoluto lo cubrió todo. Miré a mi alrededor. El túnel había desaparecido. El tren se deslizaba ahora sobre una llanura infinita, bajo un cielo gris sin estrellas. No había reloj, ni ruido, ni final. Y en la radio, una voz nueva, metálica, recitó con calma: Unidad 332, destino final alcanzado. Bienvenido a la estación de servicio K93. El tren avanzaba sin sonido, sin vibración, como si flotara sobre una línea que ya no pertenecía a la Tierra. No había horizonte, solo una niebla inmóvil que lo cubría todo. Miré por la ventana. Los vagones se perdían en la bruma, y cada vez que creía ver el último, aparecían más, como si el convoy nunca terminara. Encendí el intercomunicador, buscando cualquier señal humana. Aquí Unidad 332, repito, necesito coordenadas, ¿me reciben? La respuesta llegó con una calma antinatural. Bienvenido, Miguel. La estación te estaba esperando. La voz era masculina, pausada, como la de un operador que hubiera repetido el mismo mensaje 1000 veces. ¿Dónde estoy?, pregunté. En la parada técnica. Llevabas años retrasado. El panel frontal comenzó a llenarse de texto, líneas de datos incomprensibles, fechas, nombres, coordenadas. Entre ellos reconocí algo. Accidente, 12 de noviembre de 1987. Conductor, Luis Ramírez. Era el nombre de mi padre. El corazón se me detuvo un segundo. El aire dentro de la cabina se volvió denso, con olor a humo y aceite quemado. El parabrisas se empañó desde fuera, y en el vaho apareció una frase escrita con dedos invisibles. No paraste el tren. Me aparté de golpe, respirando con dificultad. Miré el reloj, 00:15, la hora exacta en que había comenzado el trayecto. Todo se reiniciaba. Afuera, entre la niebla, empezó a surgir una estructura. Una estación antigua, con andenes oxidados y un cartel que colgaba torcido. Alcancé a leer las letras ennegrecidas. K93, servicio final. El tren frenó por sí solo, deteniéndose con un chirrido que me atravesó los huesos. Las puertas se abrieron sin que yo las tocara. El aire de la estación estaba helado y un zumbido eléctrico recorría el suelo de cemento. Bajé. En el andén había decenas de personas, de pie, inmóviles, con uniformes ferroviarios antiguos. Sus rostros estaban pálidos, algunos quemados, otros cubiertos de polvo. Ninguno respiraba. Entre ellos lo vi. Mi padre. Llevaba el mismo mono azul de mecánico que recordaba de niño. Sonreía con tristeza. Te lo advertí, dijo. Nadie se detiene en el 93. Intenté acercarme, pero cada paso me hundía más en el suelo, como si la estación misma me absorbiera. La radio de mi cinturón estalló en un estallido de estática. Entre el ruido, una voz femenina susurró idéntica a la del teléfono. Ya no pares más. El turno es tuyo. El andén tembló. Los cuerpos se disolvieron en polvo. Las luces parpadearon una última vez, y el tren arrancó sin conductor, alejándose en la bruma. Me quedé solo frente al cartel oxidado que ahora mostraba otra inscripción. 332. Miguel Ramírez. Último servicio completado. Desde entonces, los maquinistas que cruzan esa ruta aseguran que, algunas madrugadas, la señal del kilómetro 93 se enciende aunque no haya estación alguna. Y si bajan la velocidad para comprobarlo, escuchan por la radio un mensaje sin remitente. Unidad 332. Parada técnica confirmada. No pares el tren. Nadie que haya respondido esa llamada ha regresado a contarla. Trabajo como paramédico en una base rural de Asturias. Una de esas zonas donde las casas están tan separadas que la oscuridad parece tragarse las carreteras. Mi turno siempre empieza a las 11 de la noche. En teoría somos 2 por unidad, pero esa semana mi compañero estaba enfermo y me dejaron solo en guardia.
A las 2:18 de la madrugada, sonó la alarma. Emergencia en la aldea de El Forcón, una carretera secundaria que no muchos conocen. El aviso era escueto: accidente doméstico, herida grave. La central añadió un detalle más. La llamada se cortó antes de dar dirección exacta, pero se rastreó el origen. No era raro. Las líneas en esa zona fallan. Salí con la ambulancia por la carretera vieja. El camino serpenteaba entre montes y árboles desnudos. La lluvia fina formaba una neblina que devoraba los faros. Tras unos 20 minutos, el GPS perdió señal y el mapa quedó congelado. La voz automática repitió: fuera de ruta. Avancé despacio. A los pocos metros apareció una desviación sin señalización. Un poste torcido mostraba un número casi borrado: 43. Seguí por ahí. La carretera se volvió más estrecha, hasta parecer un sendero. Finalmente vi una casa al fondo, iluminada por una bombilla exterior. Me detuve frente al portal. La puerta principal estaba entreabierta, y el sonido de la televisión llegaba hasta la ambulancia. ¿Servicios de emergencia?, grité al entrar. Nadie respondió. Dentro olía a humedad y gasoil. La televisión mostraba un canal sin señal, y en la mesa había 2 tazas de café todavía humeantes. Subí las escaleras, llamando otra vez. En el pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un goteo constante. La empujé con el codo. Era el baño. En el suelo, un charco oscuro que al principio pensé que era agua, pero al iluminar con la linterna vi que era sangre. Y en el espejo, escrito con algo que también parecía sangre, una frase: no era un accidente. Me retiré de golpe, tropezando con la alfombra. Bajé corriendo las escaleras para avisar a la central, pero la radio no emitía señal, solo estática. Salí al porche buscando cobertura, y entonces vi algo que no estaba antes. Un coche estacionado junto a la ambulancia. Era un viejo Peugeot gris, motor encendido, las luces apagadas. Me acerqué despacio, linterna en mano. El parabrisas estaba empañado, y dentro, en el asiento del conductor, una mujer inmóvil, la cabeza ladeada hacia un lado. Golpeé la ventanilla. No respondió. Abrí la puerta. Tenía la piel fría, el cuello marcado por un surco morado. No había duda. Llevaba horas muerta. En su regazo, un teléfono fijo, el tipo de los años 90 con el cable arrancado de raíz. El auricular cayó al suelo y, para mi horror, empezó a sonar. Lo levanté con las manos temblando. «¿Hola? ¿Ha llegado ya la ambulancia?», preguntó una voz débil femenina. Me quedé sin aliento. «¿Quién habla?». «Soy yo», dijo. «Estoy dentro de la casa». Miré hacia la vivienda. Las luces del interior acababan de apagarse solas. Durante unos segundos no supe si correr o responder. El auricular seguía caliente contra mi oreja, como si la llamada viniera de muy cerca. Miré de nuevo al coche. La mujer seguía inmóvil, la piel azulada bajo el reflejo de los faros. Colgué de golpe. Dejé el teléfono sobre el asiento y me acerqué otra vez a la casa. Las luces seguían apagadas, pero la puerta estaba ahora completamente abierta, moviéndose apenas con el viento. Entré, linterna en mano. El televisor se había apagado, aunque seguía zumbando. En la mesa del salón una taza cayó sola y se hizo añicos. Grité otra vez. «¡Servicios de emergencia!». «¿Hay alguien aquí?». Ninguna respuesta. Subí las escaleras, el crujido de la madera bajo mis botas resonando en toda la casa. La puerta del baño estaba cerrada. Toqué. «Señora, ¿puede oírme?». Nada, empujé. El baño estaba vacío. El espejo, antes cubierto de letras, ahora mostraba solo mi reflejo temblando. Me incliné para mirar el charco del suelo, pero había desaparecido. Ni una gota. Bajé despacio, sintiendo que el aire se espesaba. El pasillo olía distinto, como a metal oxidado y algo dulce, podrido. Cuando llegué al final de la escalera, el teléfono fijo de la sala empezó a sonar. Era un modelo antiguo, igual al del coche. Contesté. «¿Quién llama?», pregunté con la voz ronca. «Gracias por venir», dijo la misma voz de mujer calmada. «Pero ya no hay nada que hacer». «¿Dónde está?», insistí. «Aquí, detrás de usted». Me giré tan rápido que la linterna se me cayó. La luz rodó por el suelo, dibujando figuras en la pared. No había nadie, pero el olor a perfume, mezclado con tierra mojada, llenó la habitación. La llamada seguía abierta, aunque la voz había cambiado. Era más profunda, casi masculina.
No debiste entrar. Corté la conexión y salí corriendo. Afuera el coche gris ya no estaba. La ambulancia seguía donde la había dejado, pero las puertas traseras estaban abiertas. Subí de un salto buscando mi radio. En el suelo, sobre la camilla, había una carpeta nueva, una hoja de parte médico con mi nombre en el encabezado. Paciente, J. Rivas. Causa, asfixia por estrangulamiento. La fecha, esa misma madrugada, 2:45. La radio chispeó por primera vez desde que había perdido señal. Unidad 07, ¿me copias?, preguntó una voz masculina. Sí, aquí 07. Estoy en el Forcón, necesito refuerzos, hay una víctima. Negativo, dijo la voz. El aviso de El Forcón fue cancelado. No hay nadie viviendo ahí desde hace más de 20 años. Me quedé helado. Pero he estado dentro, hay una casa, una mujer. La transmisión se cortó. Volví la vista hacia el parabrisas y vi algo que me heló la sangre. A través del reflejo de la luna, dentro de la ambulancia, se distinguía una segunda silueta, sentada en el asiento del copiloto. Giré la cabeza. No había nadie. El auricular del viejo teléfono seguía en el suelo de la camilla. Lo levanté temblando. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. La voz volvió, apenas un suspiro. Que termines el traslado. El monitor de signos vitales, apagado hasta entonces, se encendió solo. En su pantalla apareció un pulso estable. Al lado, el nombre de la paciente, Ana Rivas, el mismo apellido que el mío. Me quedé mirando el monitor como hipnotizado. Cada pitido sonaba dentro de mi cabeza como un segundo corazón. El nombre en la pantalla, Ana Rivas, me resultaba insoportablemente familiar. Recordé vagamente a una tía lejana, la hermana menor de mi padre de la que nadie hablaba. Según contaban, había muerto joven en circunstancias confusas. Nunca supe más. Intenté apagar el monitor, pero el botón no respondía. El pulso seguía, constante. De repente, los altavoces de la ambulancia se encendieron con un clic y la misma voz femenina habló por los altavoces. Debes llevarme de vuelta, Juan. A casa, mi nombre. No lo había dicho a nadie. Me lancé hacia la radio intentando contactar de nuevo con la base. Esta vez, entre el ruido estático, una voz masculina contestó, pero no era la del operador habitual. Unidad 07, proceda con traslado a Hospital Central, dijo con un tono plano casi automático. ¿Quién habla?, pregunté. Aquí control. Tenemos registro de un paciente, Ana Rivas. Estado crítico. Tragué saliva. ¿Y si te digo que está muerta? Negativo. Usted figura como conductor asignado a la paciente. El micrófono se cayó de mi mano. Sentí un frío recorrerme el pecho. El interior de la ambulancia olía distinto ahora, como a tierra húmeda recién removida. Miré por el retrovisor. En la camilla había una silueta cubierta con una sábana. No recordaba haber subido a nadie. Pisé el freno y abrí las puertas traseras. La camilla seguía ahí, inmóvil. La sábana se movió ligeramente, como si alguien respirara debajo. La levanté despacio. No había cuerpo, solo un viejo expediente clínico con manchas de humedad. En la portada, mi nombre completo dentro, una nota escrita a mano. Tú la dejaste morir. Ahora termina el trabajo. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron de golpe. Solo quedaba el resplandor débil del monitor, que ahora mostraba una línea plana. Pero antes de apagarse del todo, una última frase apareció en la pantalla. Tiempo de traslado. 0 soto, se entró. El aire se volvió helado. De pronto el motor arrancó solo. El cambio de marcha se movió y la ambulancia empezó a rodar cuesta abajo, sin nadie al volante. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. Afuera, la carretera estaba completamente vacía, sin señales, sin fin. Por el espejo retrovisor vi que, en la camilla, la sábana se levantaba poco a poco. Una mano delgada, pálida, se asomó desde debajo. Luego otra. La figura se incorporó despacio, y la voz volvió a sonar, esta vez desde el asiento del copiloto justo al lado mío. No pares ahora, Juan. Me dejaste atrás una vez. No lo hagas otra. Giré la cabeza. La mujer me miraba con los ojos hundidos. La piel gris, el cuello marcado por un surco morado. Llevaba el mismo vestido que había visto en el coche frente a la casa. Pisé el freno con toda mi fuerza. La ambulancia se deslizó unos metros más y se detuvo.
Cuando volví a mirar, el asiento del copiloto estaba vacío, pero en el parabrisas, escrito con dedos invisibles desde dentro, aparecía una sola palabra: vuelve. Y al fondo del camino, en mitad de la niebla, se distinguían las luces de una casa que creía haber dejado atrás. El camino descendía entre los árboles, y las luces de la casa parpadeaban como si respiraran. Sabía que no debía volver, pero el motor se encendió solo, y el volante comenzó a girar con una lentitud hipnótica. La ambulancia tomó dirección hacia el Forcón, obedeciendo a una voluntad que ya no era la mía. Intenté abrir la puerta, saltar, cualquier cosa. Bloqueadas. El frío dentro del vehículo era insoportable y el vaho empañaba los cristales. En el parabrisas, las letras escritas con esa mano invisible cambiaron. Termina el traslado. El GPS, muerto desde hacía una hora, volvió a encenderse. En la pantalla una flecha giraba sin rumbo fijo, pero una línea roja marcaba un destino: Casa Rivas. No había cobertura ni conexión satelital, y sin embargo la voz robótica empezó a hablar. A 500 metros, ha llegado a su destino. La ambulancia se detuvo frente a la misma vivienda de antes, pero ahora estaba distinta. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de moho, las luces interiores apagadas. Parecía abandonada hacía años. Salí respirando entrecortado. El silencio era total. Ni insectos ni viento, solo el goteo constante del tejado. Empujé la puerta, que cedió sin resistencia. Dentro el olor era insoportable. El televisor seguía encendido, aunque sin imagen, solo un pitido constante que me perforaba los oídos. En la mesa del salón, el viejo teléfono fijo esperaba, el auricular colgando. Sonaba cada pocos segundos, con ese timbre seco que ya se me había grabado en el alma. Lo tomé. ¿Qué quieres?, pregunté. Una voz respondió más clara que nunca, casi serena. No fue un accidente, Juan. Me llamaste esa noche y nunca llegaste. Dijiste que el camino era largo, que había niebla. Esperé, hasta quedarme sin aire. Ana, murmuré sin reconocer mi propia voz. Vine contigo esta vez, continuó, pero no puedes salvarme si no te salvas tú. El pitido del televisor se convirtió en un grito agudo, y todas las luces se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad me envolvió. Al fondo de la escalera, una silueta descendía despacio. Una mujer con el cuello marcado, los pies desnudos, los ojos vacíos. ¿Vas a dejarme sola otra vez?, preguntó. No recuerdo haber gritado, pero el eco de mi voz aún resuena en mi cabeza. Corrí hacia la puerta, la abrí de golpe, y me encontré fuera, al lado de la ambulancia, bajo una lluvia densa. La casa detrás de mí era solo un esqueleto ennegrecido por el fuego. Me subí a la cabina temblando. En el asiento del copiloto había una carpeta sellada. Dentro un parte médico oficial fechado 12 de febrero de 2003. Paciente, Juan Rivas. Causa del deceso: inhalación de humo tras incendio en el Forcón. Intentaba rescatar a su hermana, Ana Rivas. La radio de la ambulancia estalló en vida, con una voz monótona que repitió: Unidad 07, traslado completado. Paciente estable. El monitor de signos vitales emitió un pitido constante, y justo antes de apagarse, la línea plana dibujó por un instante dos pulsos entrelazados, como si fueran dos corazones latiendo al mismo tiempo. A la mañana siguiente, los bomberos encontraron la ambulancia estacionada frente a las ruinas, motor encendido, luces parpadeando. Dentro, nadie. Solo un teléfono fijo sin cable, y en su pantalla digital un mensaje grabado: el traslado ha terminado. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban: sigo aquí. Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.